Me llamo Marina Collado y el día que leyeron el testamento de mi abuelo, mis padres sonrieron mientras le entregaban a mi hermana un cheque de 10 millones de euros, luego se giraron hacia mí y me soltaron, gánatelo tú solita. No me inmuté, no lloré, simplemente apreté los dedos contra el borde de la mesa de caoba como si las vetas de la madera pudieran anclarme a la realidad. Afuera, el aire de la finca se sentía denso por la humedad primaveral y ese tipo de silencio que zumba justo antes de que algo se rompa. Entonces alguien tosió. Un hombre al que no reconocí se levantó de la última fila, mayor, callado, vestido con un traje gris marengo, y sostuvo un sobre descolorido diciendo: «Hay un documento más». La sonrisa de mi madre vaciló, la mano de mi padre tuvo un espasmo y mi hermana Vanessa, que seguía sosteniendo su cheque como si fuera una corona, entrecerró los ojos. Ese sobre lo cambió todo. Dentro estaba la letra de mi abuelo y lo que sea que estuviera sellado allí hizo añicos la historia que habían construido con tanto cuidado, la narrativa de la hija decepcionante, la que se fue, a la que no le importaba nada, la que no se merecía nada. No había visto la vieja casona familiar en más de un año, pero recordaba cómo el porche crujía como un suspiro cuando lo pisabas, recordaba el sonido del carrillón de viento y el olor a té de limón calentado al sol, y recordaba una voz baja, firme y amable diciéndome que yo importaba incluso cuando nadie más lo creía, y ahora esa voz estaba a punto de hablar de nuevo, incluso desde la tumba, y yo finalmente estaba lista para escuchar. La grava crujió bajo mis botas cuando bajé del coche de alquiler, la casa se veía exactamente igual y a la vez nada parecida a lo que recordaba, la pintura blanca de la puerta principal se había desconchado en tiras verticales exponiendo la madera viva. Y los magnolios que flanqueaban la entrada seguían inclinados ligeramente hacia el este como si estuvieran escuchando algo que nunca llegó. Dudé en los escalones, mi pulso no estaba acelerado pero mis dedos se habían cerrado en puños dentro de los bolsillos de mi abrigo. No había vuelto allí desde la primavera antes de que el abuelo Valeriano muriera. Vanessa me dijo que la abuela no quería visitas, me dijo que el funeral era al mediodía y yo me presenté sola en una iglesia vacía pensando que me había equivocado, pero no me di cuenta de que el error fue confiar en ella. El viento cambió y por un segundo olió a té helado de verano y hierba luisa, lo suficiente para hacerme doler el pecho. Llamé una vez y la puerta chirrió al abrirse un momento después y allí estaba ella, mi abuela, Margarita Collado, con la misma mandíbula marcada, los mismos ojos que nunca parpadeaban demasiado tiempo, con los brazos cruzados y una postura rígida, y me dijo secamente: «Por fin decidiste aparecer». Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba, no porque me sorprendieran, sino porque se sintieron como una herida que había olvidado vendar. «Vine tan pronto como supe». Empecé, pero ella me cortó. Me dijeron que no querías tener nada que ver con nosotros, que cambiaste tu número, que te avergonzabas. Eso no es verdad, di un paso adelante, nunca lo cambié, llamé, vine hasta aquí, Vanessa estaba aquí y me dijo que no estabais en casa. Su voz se quebró ligeramente, luego se dio la vuelta y entró en la casa dejando la puerta abierta. La seguí a través del salón con el aire denso como un recuerdo. Ella se movía más lento ahora pero con propósito, desapareciendo en el pasillo trasero, y cuando regresó me tendió una libreta de piel gastada diciendo: «Este es el número al que él no paraba de llamar». Bajé la vista y vi la letra del abuelo, en bloque, firme e inconfundible, pero el número en la página no era el mío, ni siquiera se parecía. «Ese no es mi número», dije con la voz tensa, «nunca lo fue». Sus dedos temblaron, se sentó lentamente en el sillón de flores junto a la chimenea, el que había reclamado durante décadas, y el silencio entre nosotras se ensanchó. No intenté llenarlo, finalmente levantó la vista y dijo: «Preguntó por ti, Marina, en su último día, preguntó por ti cada mañana hasta que ya no pudo más». No pude hablar, mi voz simplemente se evaporó, pero el dolor se sentó pesadamente a mi lado, como una verdad que había esperado demasiado para ser escuchada, y en ese momento supe que esta historia no había terminado, solo había sido interrumpida. Nos sentamos en silencio durante un largo rato, la abuela no lloró y yo tampoco, la habitación sostenía demasiado peso para las lágrimas, era el tipo de silencio que vive en las paredes viejas y los muebles desgastados, un silencio que escucha más de lo que habla. Me dio una taza de té, la misma taza desportillada de la que solía robar sorbos cuando tenía 10 años, y su mano se demoró un momento sobre la mía. «Debería haberlo sabido», dijo finalmente con los ojos en la chimenea, «pero cuando tu propia hija te dice algo y las historias siguen coincidiendo, es más fácil creer lo incorrecto que admitir lo correcto». Negué con la cabeza. «Te dijeron que no me importaba, que me fui y nunca miré atrás». Ella asintió lentamente,
Tu abuelo nunca lo creyó, siguió llamando, dejó mensajes que nunca escuchaste, incluso te envió una carta por correo cuando enfermó. Tragué saliva, nunca recibí nada. Sus labios se apretaron y se levantó de nuevo moviéndose hacia el pasillo. Un momento después regresó con un sobresellado, papel envejecido, letra familiar, mi nombre escrito cuidadosamente con pluma. Esto volvió marcado como imposible de entregar. Vanessa dijo que te habías mudado, dijo que querías que te dejaran en paz. Sostuve el sobre como si pudiera desvanecerse, mi pecho se sentía hueco, estirado. Reescribieron todo, susurré, me borraron como si nunca fuera parte de esta familia. La mandíbula de la abuela se tensó, y yo les dejé. Un golpe sonó en la puerta, firme, cronometrado, como alguien que no estaba acostumbrado a que le hicieran esperar. Ella se levantó enderezando la columna. Ese es el notario, quédate aquí, te llamaré cuando sea el momento. No pregunté qué estaba pasando, ya sabía que algo se estaba desenmarañando. A través de las finas paredes de la cocina escuché sus voces llegar una por una, mi madre, exageradamente dulce con una risa tensa diciendo vaya, huele igual aquí dentro, mi padre frío y mesurado diciendo asumí que esto estaba resuelto y Vanessa, con su voz inconfundible, baja y molesta. Diciendo, ¿en serio? ¿Tú no podía esperar hasta después de que se procesara la herencia? Luego una pausa y la voz de mi abuela más fría de lo que jamás la había escuchado. Por favor, sentaos, don Arturo está en camino, leerá las instrucciones finales de Valeriano. Aferré el respaldo de la silla de la cocina, la madera estaba tibia por el sol, familiar, como si me hubiera estado esperando. No sabían que yo estaba allí, lo que fuera que viniera, no se lo esperaban. Yo no quería venganza, no volví para pelear, pero una pequeña parte de mí, tal vez la parte que todavía recordaba perseguir luciérnagas detrás de esta casa, esperaba que por una vez alguien lo dijera en voz alta, que lo que hicieron no fue un malentendido, no fue confusión, fue una elección. Y ahora alguien más, alguien que me amó lo suficiente como para escribir esa carta, finalmente iba a decir la verdad que todos habían intentado enterrar, y esta vez yo estaría en la habitación para escucharlo. Marina, llamó la abuela, entra ahora. Me puse de pie, mis piernas se sentían distantes como si pertenecieran a otra persona, pero mis manos estaban firmes. Caminé hacia el salón, la luz allí era más tenue, filtrada a través de cortinas de encaje que no habían cambiado desde que era niña, y entonces los vi, 3 cabezas se giraron a la vez. La sonrisa de mi madre se congeló a mitad de gesto, mi padre se movió como si alguien hubiera rebobinado su postura y la cara de Vanessa se puso pálida. Los 3 me miraron como si fuera un fantasma. No sonreí, no parpadeé, pasé por delante de ellos y me senté en el sillón al otro lado de la habitación, el que siempre dejaban vacío, el que nadie me ofrecía en las fiestas. Nadie dijo una palabra. Entonces el notario se aclaró la garganta. Don Arturo era un hombre alto, de voz suave y ojos ilegibles detrás de unas gafas de montura dorada. Metió la mano en su maletín de cuero y sacó un sobre grueso. Esto, dijo, es la última voluntad y testamento de Valeriano J. Collado, según sus instrucciones explícitas, leeremos tanto la distribución legal como una carta personal en voz alta con toda la familia directa presente. Nadie se movió. Mi madre entrelazó las manos con fuerza en su regazo, mi padre miró por la ventana, Vanessa se recostó con la mandíbula trabada. Don Arturo pasó la página, a mi esposa Margarita Collado, leyó, le dejo la casa familiar, las cuentas establecidas para su cuidado y el acceso a nuestras propiedades compartidas. La abuela no se inmutó, solo me dio una mirada tranquila, calmada, llena de algo que no había tenido en años, seguridad. Don Arturo continuó, a mi nieta Marina Collado, le dejo el anexo de investigación Collado en el Camino del Zarzal 741, incluyendo todo el equipo, las cuentas de financiación, las patentes y la propiedad intelectual actualmente bajo Innovaciones Agrícolas Collado. Se oyó una inhalación brusca, no fue mía. Vanessa se inclinó hacia adelante parpadeando fuerte, los labios de mi madre se separaron, los nudillos de mi padre se pusieron blancos en el reposabrazos. Y finalmente don Arturo dijo, el resto de mi patrimonio, tenencias financieras y carteras de acciones se dividirán equitativamente entre mis 2 nietas, Marina y Vanessa Collado. La habitación no explotó, se agrietó silenciosamente como una pared vieja cediendo finalmente después de años de presión oculta. Vanessa se levantó, su voz rompió el silencio con un siseo, le diste el anexo. Me dijiste que todo sería mío.
Pero no era suyo, y estaba a punto de descubrir por qué. Don Arturo sostuvo un segundo sobre, más pequeño, arrugado, con mi nombre escrito con la inconfundible letra de mi abuelo. Hay un documento final, dijo, una carta personal dirigida a la señorita Marina Collado para ser leída en voz alta en esta sala con toda la familia presente. Vanessa resopló, ¿en serio? Nadie le respondió. La abuela se levantó y entregó el sobre con un tranquilo, me hizo prometerlo. El abogado lo desdobló suavemente como si ya entendiera que no era solo una carta, era un ajuste de cuentas. A mi queridísima Marina, comenzó, si estás escuchando esto, ya no estoy aquí para decírtelo en persona, pero eso nunca significó que dejara de creer en ti, de hecho, nunca creí en nadie más. No me moví, apenas respiraba. Siempre fuiste la que se daba cuenta primero, la que preguntaba por qué, la que escuchaba en lugar de actuar. Nunca necesitaste el foco de atención, necesitabas espacio. Frente a mí los brazos de Vanessa estaban cruzados con fuerza, su mandíbula apretada. Construiste tu propia brújula en una familia que intentó darte el mapa de otra persona. La barbilla de mi madre cayó ligeramente. Nunca fuiste un error, Marina, fuiste mi legado silencioso, la que no exigía atención pero se la ganaba con honestidad, con asombro, con tesón. Un temblor recorrió mi espalda, pero me quedé quieta, quería que lo escucharan todo. Recuerdo el día que pasaste 6 horas rastreando cómo se comunicaban las abejas en el jardín, llenaste un cuaderno entero. Cuando te pregunté por qué dijiste, porque ellas también importan. Las palabras eran simples, pero en esa habitación se sintieron como truenos. Tú importabas incluso cuando otros no sabían cómo verte, especialmente entonces. Don Arturo hizo una pausa. Mi visión se nubló pero no aparté la mirada. Si bien no puedo deshacer lo que no te dieron, puedo darte esto, algo que es total y enteramente tuyo, un lugar que no requerirá que pidas permiso para existir. Dobló la carta lentamente y la colocó frente a mí. El silencio que siguió fue denso, no incómodo, simplemente lleno de una verdad que había tardado toda una vida en abrirse paso. Levanté la vista encontrando finalmente los ojos de Vanessa y por primera vez en años ella apartó la mirada primero. Recuerdo ese cuaderno, dije suavemente, mi voz el único sonido en la habitación, pensé que lo había perdido. Nadie respondió. Mi madre miraba su regazo con los dedos curvados en su falda, mi padre exhaló bruscamente por la nariz como si fuera a decir algo pero no lo hizo. Vanessa, todavía de pie, parecía estar esperando a que alguien reescribiera el momento, que lo arreglara, que hiciera que tuviera sentido de nuevo, pero no quedaba guión para que ella lo siguiera. Él siempre te vio como alguien especial, dijo la abuela con voz firme aunque sus ojos brillaban, incluso cuando nosotros no lo hicimos. No estaba tratando de ser especial, dije, solo no quería desaparecer. Vanessa estalló, por favor, siempre te hiciste la víctima, como si el mundo te debiera algo por ser callada y rara. Incliné la cabeza, y tú te hiciste el centro de cada habitación, como si los aplausos pudieran arreglar lo que te faltaba. Ella parpadeó. Yo me quedé, yo visité, yo interpreté el papel que me dijeron que interpretara. Lo sé, dije casi con dulzura, y lo hiciste tan bien que nadie cuestionó si el resto de nosotros siquiera existíamos. Mi madre se levantó abruptamente, basta, este no es el momento de volver a litigar cada pequeño agravio de la infancia. Pero la abuela la cortó con voz de hierro, no, este es exactamente el momento porque dejé que todos me convencierais de que a Marina no le importaba, que ella se alejó. Os creí cuando dijisteis que ella era la distante y me equivoqué. Mi padre se movió en su asiento, ella consiguió lo que quería, ¿no? Su carrera, sus viajes de investigación, sus publicaciones. Eso no fue barato. Lo miré directamente, ¿y quién pagó por eso? Su boca se abrió y luego se cerró. Tú no, dije, el abuelo lo hizo. Cada beca, cada fondo de viaje, cada momento. Pensaba que tal vez yo no era invisible. Podía verlo ahora, la verdad aterrizando donde debía, en las pausas, en el silencio que nadie se atrevía a llenar. Vanessa se volvió a sentar con la mandíbula tensa y los brazos cruzados de nuevo como una armadura. ¿Por qué deberías recibir algo tú? ¿Solo porque jugaste el papel de la genio triste e incomprendida? No respondí con ira, solo sonreí lenta y certeramente. No, dije, recibo esto porque no mentí para conseguirlo. Y esta vez nadie me interrumpió.
La abuela se levantó lentamente, su presencia de alguna manera más alta que cualquiera de nosotros en ese momento. Miró a Vanessa primero. Lamento que Valeriano te dejara algo, dijo con voz baja y clara, puede que te quedaras, pero nunca fue por él, fue por lo que pensabas que te debía. La cara de Vanessa se torció, no puedes decir eso. Acabo de hacerlo. Se volvió hacia mis padres con los ojos más fríos de lo que jamás los había visto, y vosotros, dijo alzando la voz ligeramente, dejasteis que sucediera, visteis cómo ella desaparecía y ayudasteis a que pasara. Enterrasteis la verdad porque hacía las cosas más fáciles. Mi madre retrocedió como si las palabras tuvieran peso físico, mi padre no dijo nada en absoluto. Fuera, dijo la abuela simplemente. Vanessa se empujó de la silla, esto es absurdo, seguimos siendo familia. No, cortó la abuela tajante y final, hicisteis vuestras elecciones, no podéis fingir ahora. Señaló hacia la puerta. Mi madre parpadeó aturdida, Margarita, no puedes. Puedo, y lo hago. La habitación cambió de nuevo, mi padre se levantó lentamente, Vanessa murmuró algo por lo bajo pero nadie respondió. Por primera vez no podían controlar el momento, no podían darle forma ni girarlo ni reescribirlo. Se fueron sin dar un portazo, solo un suave clic detrás de ellos. Me quedé congelada sin saber qué sentir. La casa estaba tranquila ahora, no silenciosa como antes, sino asentada como si finalmente hubiera exhalado. La abuela se volvió a sentar con las manos dobladas tranquilamente en su regazo. Volverán, dije en voz baja. Ella asintió una vez, quizás, pero no tenemos que dejarles entrar. Por primera vez le creí, por primera vez supe lo que esa puerta había mantenido fuera verdaderamente, no a la familia, sino a la ficción. Esa noche me quedé en mi vieja habitación, el papel pintado se había descolorido y el colchón era más blando de lo que recordaba. Pero el techo todavía conservaba las estrellas que brillan en la oscuridad que el abuelo me ayudó a pegar cuando tenía 9 años, las habíamos arreglado en constelaciones adecuadas, no esparcidas como pegatinas, porque yo insistí en que tenían que ser científicamente precisas. Él no se había reído, había ido a buscar una regla. Me tumbé allí mirando a Orión, preguntándome cuánto tiempo había pasado tratando de ganar el amor de personas que nunca tuvieron nada para dar, tratando de ser vista por aquellos que se negaban a mirar. Pero él no, él me había visto todo el tiempo. A la mañana siguiente encontré a la abuela ya en la cocina con una taza humeante esperando en mi sitio. Nos sentamos en silencio, la luz del sol extendiéndose por las baldosas. ¿Y ahora qué?, preguntó. Miré por la ventana los magnolios meciéndose suavemente. Creo que iré a verlo. Ella asintió, le gustaría eso. Más tarde esa tarde conduje hasta el camino del Zarzal. Esperaba un laboratorio algo estéril, austero, pero lo que encontré parecía un granero reconvertido con techo de chapa y puertas dobles de madera, y sin embargo por dentro había luz. Cada centímetro se sentía tocado por la intención, mesas con equipo sin estrenar, estantes etiquetados con mi nombre, incluso mi cuaderno de la infancia, el que pensé que había perdido hacía años, yacía esperando en el banco de trabajo central. Él no solo me había dejado una instalación, me había construido un lugar donde no tenía que disculparme por existir, donde nadie me reescribiría, donde lo único que se esperaba de mí era la verdad. Y por primera vez en años me sentí lista para empezar de nuevo. Han pasado 3 meses desde la lectura del testamento. Los días pasan más lento aquí fuera, pero de esa manera que te permite respirar. He pasado la mayoría de las mañanas en el anexo abriendo puertas a un lugar donde nada tiene que ser actuado. Tere y Miguel, 2 viejos amigos de la facultad, se unieron al proyecto. Estamos regenerando el suelo, regenerando la confianza en él, en realidad, hay algo poético en eso. La abuela vive en un pequeño apartamento justo al lado del ala de la cocina. Algunos días su memoria patina, pero cuando habla del abuelo es con la clara nitidez de alguien que todavía sabe dónde vive la verdad. Bebemos café juntas por las mañanas, sin conversaciones forzadas, sin sonrisas con filtro, solo calidez. A veces me pillo mirando el buzón, medio esperando otro sobre, alguna postdata a la carta que me dejó, pero no viene nada más, no hace falta que venga. Él ya me dio lo que necesitaba, no tierras, no laboratorios, sino la libertad de dejar de pedir ser vista. Ahora cuando miro las estrellas, las reales, no constelaciones de plástico en el techo de un dormitorio, pienso en la niña que guardaba cuadernos que nadie leía,
que susurraba preguntas al viento. Ella todavía está aquí, y ya no está esperando permiso. Solo luz del sol, solo silencio, solo suficiente espacio para crecer.